Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Nicaragua atraviesa una importante crisis política desde hace aproximadamente un mes. El presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han redoblado la represión, ordenando la detención de los principales opositores en una cadena de arrestos que empezó a principios de este mes y que todavía no se ha detenido. Desde principios de mes, la policía ha arrestado a casi una veintena, 19 personalidades muy significadas de la oposición, entre ellas posibles candidatos a la presidencia en las elecciones que se celebrarán el próximo día 7 de noviembre. Los últimos en caer han sido María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, y el periodista Miguel Mendoza. Se les acusa, y esto es literal, así que abridme comillas, por favor, se les acusa de menoscabar la soberanía de Nicaragua. Antes de ellos fue arrestada Cristiana Chamorro, hija de su madre, de Violeta Chamorro, y la principal líder opositora del país hoy por hoy, con posibilidades reales de hacerse con el poder en las elecciones. Las detenciones han desatado todas las alarmas en la comunidad internacional ante lo que supone ya el giro definitivo hacia la dictadura personal del matrimonio presidencial. Rosario Murillo y Daniel Ortega comparten no solo la alcoba matrimonial, sino también todo el poder dentro del país. El proceso dio comienzo, este proceso de giro hacia la dictadura ya sin caretas, hace 3 años, en 2018, en abril de 2018, con motivo de una serie de manifestaciones contra el gobierno que se convocaron en las principales ciudades del país. En aquel momento lo traté de cubrir con detalle aquí en La Contracrónica. Desde entonces, Daniel Ortega ha ido apretando el dogal de la oposición hasta suprimirla prácticamente por completo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, considera que estas detenciones revelan la verdadera naturaleza de la dictadura de Ortega. Mientras tanto, el gobierno nicaragüense ha pedido, como no podía ser de otra manera, que desde el extranjero no intervengan en los asuntos internos de su país. Estados Unidos, entre tanto, ha aprobado algunas sanciones, como suele hacer siempre, pero claro, Nicaragua es un país pequeño y su peso muy reducido, por lo que es de prever que, como sucedió en Venezuela con Maduro hace no tanto tiempo, Ortega termine saliéndose con la suya. El presidente de Nicaragua, que se llama Daniel Ortega, tiene ya 75 años y lleva en el poder, va a cumplir 76 de hecho, y lleva en el poder 14 años desde 2007. Antes de eso fue presidente en los años 80, del año 85 al año 90, y antes de ser presidente fue el coordinador de la Junta de Gobierno que se constituyó después de la Revolución Sandinista. Pues bien, a pesar de que es el mandatario nicaragüense más longevo de la historia, creo yo que ya ha gobernado más años que Somoza, pues a pesar de eso y de su edad, quiere seguir mandando. Se postula el próximo 7 de noviembre a un cuarto mandato consecutivo. Él se sabe impopular, de modo que ha puesto en marcha una campaña de represión desde principios de este mes, de junio, con el objetivo de diezmar a la oposición antes de las elecciones. Las últimas fueron en el año 2016, así que este año tocaban. Para ir quitándose competidores de en medio, en los últimos días la policía ha hecho un poco de todo y prácticamente todo malo. Dio, por ejemplo, una paliza a un candidato presidencial de la oposición antes de encarcelarle. Otro posible candidato de la oposición fue arrestado después de grabar un vídeo con una cámara en su casa, en el que se despedía de su familia en caso de que él también fuese detenido, cosa que evidentemente sucedió. Otro líder, también muy prominente de la oposición, fue llevado por la policía a la comisaría y allí fichado como un delincuente después de irrumpir violentamente en su casa para arrestarle. Bien, como vemos, ha sido una cadena continua, son casi 20 los que han caído. La operación había comenzado poco antes, comenzó exactamente el día 2 de junio, es decir, justo empezando este mismo mes. Empezó con el arresto de Cristiana Chamorro.
Cristiana Chamorro por el apellido, aunque no sigáis mucho la política nicaragüense, seguramente os suene. Violeta Chamorro, su madre, que sigue viva, por cierto, fue presidenta de Nicaragua durante los años 90, y su padre fue un periodista muy famoso, asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza. Bueno, pues esta mujer, Cristiana Chamorro, que no está afiliada a partido alguno y a quien todos consideran la candidata con mayores posibilidades de ganar las elecciones, de unir a la oposición nicaragüense, como sucede en todos estos regímenes en los que hay un hiperliderazgo. Pasa lo mismo en Venezuela. Es una oposición muy fragmentada, con muchas rencillas entre ellos, pues se la considera a Chamorro como la única que tiene posibilidades reales de unir a todos esos partidos opositores y a las personalidades que pueblan la oposición para vencer a Ortega en las elecciones de noviembre. Como esto, ojo, ya no sería la primera vez que lo hiciesen los Chamorros. Su madre ya hizo lo mismo allá por los años 80. Violeta Chamorro se destacó pues como el azote del sandinismo en aquel entonces. Se hizo con la presidencia en el año 1990 y la retuvo bastante tiempo, durante 6 años, hasta dejó de ser presidenta a principios del año 1997. Bien, la detención de su hija, que es una mujer, como ya digo, de 63 años, fue tanto peculiar, bastante vergonzosa. No es que la hubiesen citado en una comisaría o en un juzgado ni nada de eso. La policía se presentó en su casa, derribó su puerta, la allanó, fue un allanamiento de morada en toda regla, cuando se preparaba esta mujer para una rueda de prensa que iba a dar por videoconferencia. No se la llevaron presa, eso sí, la pusieron en arresto domiciliario con unos policías en la puerta. Las detenciones están siendo en las dos modalidades, o se los llevan directamente a la cárcel o los mantienen en su casa con policía en la puerta. Chamorro no es la única. Los Chamorro de cualquier manera son una dinastía en Nicaragua y por lo tanto todo el mundo los conoce. No hay nadie dentro del país que no haya pronunciado 1.000.000 de veces el apellido Chamorro. Su hermano, el hermano de Cristiana, que se llama Carlos Fernando, es periodista, un periodista muy conocido dentro del país, es director de un semanario bastante famoso llamado Confidencial, que también tiene un programa de televisión, fue también arrestado. Carlos Fernando, eso sí, ha conseguido evadirse y abandonar el país. No es la primera vez que lo hace, ¿eh? El Carlos Fernando Chamorro ya se exilió hace 3 años en la vecina Costa Rica. Luego, al año siguiente, regresó al país con la esperanza puesta en que no le volviesen a detener, pero han vuelto a hacerlo y ha conseguido irse del país, evitando que así le metan esta vez en la cárcel. 4 días después de la operación contra Chamorro, fue detenido otro precandidato. Estamos hablando de precandidaturas porque no se han formalizado como tal las candidaturas para las próximas elecciones. Sabemos que se va a presentar Daniel Ortega, eso está claro, pero nadie más. No hay todavía candidaturas oficiales y al paso que vamos no las va a haber, o si las hay serán exclusivamente hombres o mujeres de paja puestos ahí por el propio régimen. Bien, pues este otro, llamado Arturo Cruz, que fue detenido de la misma manera y luego unos días después, creo que 3 o 4 días después, en lo que ya se denomina en Nicaragua como la noche de los cuchillos largos, esto evidentemente es en referencia a la purga de 1934 llevada a cabo por Adolf Hitler, la llaman noche de los cuchillos largos con razón además y con conocimiento de la historia, porque esa noche 4 líderes opositores más fueron arrestados. Luego la semana continua, si es que ha sido un festival lo de este mes en Nicaragua. Al final me he decidido hacer el programa porque lo quise hacer en torno al día 12 o 13, pero como la cosa seguía, pues esperé. Y al final, después de las últimas detenciones, decidí ponerme con este tema porque me parece muy importante. Bueno, la semana luego continuó con otras 2 detenciones y culminó ya con una redada masiva, que fue la noche de los cuchillos largos. Esto fue el domingo 13 de junio. Ahí fueron detenidos 5 críticos del gobierno muy destacados. Fueron llevados a prisión o recluidos en su domicilio, que son las 2 técnicas que utilizan. Pues bien, de estos 5, 3, curiosamente 3, digo lo de curiosamente, insisto en eso, son líderes guerrilleros sandinistas o ex guerrilleros sandinistas que lucharon pues codo con Daniel Ortega en la revolución sandinista.
allá por los años 70, que terminó llevando al propio Daniel Ortega y a los sandinistas al poder durante la década de los 80. Estos tres son Dora María Tellez, que fue muy famosa, la comandante 2, son gente mayor, evidentemente. Si fueron guerrilleros en los años 70, pues no ya es que peinen canas, por supuesto. Es que ninguno de ellos baja tranquilamente de los 65, 70 años de edad. Son todos de la edad, obviamente, del propio Daniel Ortega. Bueno, esta mujer, Dora María Tellez, la comandante 2, fue la que dirigió el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua en el mes de agosto de 1978, es decir, un año antes de que terminase por caer el régimen somocista. De hecho, este asalto supuso ya el principio del fin para el régimen de la dictadura, de Anastasio Somoza. Bien, esta fue la primera. Luego el otro fue Hugo Torres Jiménez, que también fue un sandinista importante en el pasado. Este participó en una operación que logró la liberación de rehenes sandinistas, entre los que se encontraba el propio Ortega. Es decir, que debería estarle agradecido por aquel favor que le hizo hace 50 años. Y luego el tercer detenido es Víctor Hugo Tinoco, que es otro exguerrillero histórico que fue en su momento vicecanciller. Bueno, fue vicecanciller en el primer gobierno del presidente, el presidente que ahora acaba de ordenar su arresto. Torres, de hecho, pudo hablar a la prensa, creo que a la agencia AP, y le vino a decir que esto ya no es una transición a la dictadura, sino que es una dictadura pura y dura. A Ortega la verdad es que le ha importado poco todo esto, que vayan diciendo, que estas noticias salgan al extranjero y que se comenten en la prensa internacional. Desde hace 3 años, desde las protestas de 2018, este hombre ya ni siquiera disimula ante la comunidad internacional. En aquel entonces todavía le preocupaba. Ya después de todo lo que pasó en aquel año, pues ya le es lo mismo. Ve en riesgo cierto el poder, el usufructo del poder, y quiere evitar sorpresas de última hora. Una sorpresa casi segura que lo pierde el poder. Este lunes, como os decía al principio, fue detenida María Fernanda Flores, que es esposa del expresidente Arnoldo Alemán, y luego el día anterior, el domingo, cayó Miguel Mora. Este es un aspirante a la presidencia también con posibilidades y de profesión periodista. Bueno, en total son 19 los opositores detenidos hasta el momento, y podrían venir más, porque Ortega está decidido a no dejar ni una sola piedra en el camino que le complique las elecciones. La mayor parte de ellos o son políticos destacados que la población en Nicaragua conoce, o son directamente periodistas que han estado haciendo oposición desde sus medios de comunicación a lo largo de los últimos años. A ver, esto no es de nuevo algo novedoso en Nicaragua. Opositores, activistas, periodistas, organizaciones en defensa de los derechos humanos vienen señalando y advirtiendo desde hace bastantes años que Ortega utiliza la presidencia para erosionar todos los mecanismos democráticos de Nicaragua, los pocos que iban quedando, y para perpetuarse en el poder. Y esto se viene diciendo desde hace lo menos 10 años. Ojo, llegó al poder por segunda vez en el año 2007. El presidente además se ha asegurado, por ejemplo, de ir colocando aliados cercanos o directamente familiares al frente de las instituciones principales, al frente del Ejército, del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, del Consejo Supremo Electoral, bueno, y hasta de la policía. La policía nicaragüense, el jefe de policía, es un familiar suyo, es su consuegro, un tal Francisco Díaz, y a este le puso ahí a modo de premio después de las protestas de 2018, y no sabemos bien por qué. Bueno, seguro que es porque es familiar suyo y se tiende a fiar, como todos los mafiosos, mucho más de la familia que de los extraños, o quizá porque la represión, que dejó más de 300 muertos, 325 creo recordar, le pareció demasiado suave y consideró que había que poner a alguien al frente de la policía, a alguien mucho más duro. Si echamos la vista atrás a elecciones previas de otros años, lo primero que vemos es que la polémica en las elecciones es constante en la Nicaragua de Daniel Ortega desde que él llegó al poder. Hubo problemas de legitimidad, estoy hablando. En las municipales de 2008, por ejemplo. Hubo también en las presidenciales de hace 5 años, en las de 2016. Los resultados de aquellas elecciones fueron puestos en duda por organismos internacionales. Por supuesto desde dentro, pero también desde fuera. Fue una cosa un tanto extraña lo de aquellas elecciones,
porque en 2016 Daniel Ortega revalidó el cargo con un 72% de los votos, una cosa espectacular. No había tenido nunca unos resultados tan buenos, ni siquiera en las elecciones anteriores. De hecho, el siguiente, que era Maximino Rodríguez, se quedó en el 15%. Y él tenía el 72,4%, un porcentaje elevadísimo y sospechoso, muy sospechoso, ya que en el año 2011 había obtenido el 62%. Y en 2006, en las elecciones que le devolvieron el poder, había tenido que conformarse con un 38%. Es un caso único en la historia de presidente que, en lugar de perder apoyo por el desgaste lógico en el ejercicio del poder, pues lo va ganando. Es decir, en los últimos 14 años, Daniel Ortega ha pasado de tener un 38% de los votos a tener un 72% de los votos. Y más en un año como este, que el último que hemos pasado, que ha sido especialmente malo para Nicaragua. Bueno, ha sido malo para todo el mundo, pero también para Nicaragua. Es decir, que no quiere esta vez tener que hacer quizá unas trampas excesivas que terminen exponiéndole. La verdad es que no lo sabemos. Pero vamos, no se supo hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conservar el poder hasta que no llegaron las protestas de 2018, que hoy son fundamentales para entender la historia más reciente de Nicaragua. Este fue de hecho un año negro para la historia de Nicaragua. Creo haber hecho aquí entre 2018 y 2019 tranquilamente 5 o 6 programas, 5 o 6 contracrónicas dedicadas a esto. En abril de ese año, como os comentaba antes, una oleada de protestas sin precedentes pilló, porque había habido alguna manifestación, pero nunca una cosa tan bien organizada y tan constante. Esto pilló a la administración de Ortega completamente por sorpresa. No sabían que había tanto malestar, o podían imaginarlo, pero lo que no podían imaginar es que la gente estuviese dispuesta a salir a la calle. Nacieron estas protestas, vamos a hacer un poquito de memoria, por el rechazo a una reforma en el seguro social, que el gobierno no puso pegas, fue rápidamente derogada esa reforma, pero no bastó. Las manifestaciones pronto se convirtieron en un rechazo generalizado contra el gobierno. A partir de ahí ya el gobierno, que estaba acorralado, muchos de hecho pensaron que Ortega no llegaría a ver 2019, al menos desde el poder, pues a partir de ahí el gobierno, que nunca contempló la posibilidad de negociar absolutamente nada, lo que hizo fue reprimir todas esas manifestaciones de una manera brutal, con decenas de miles de arrestos, hubo torturas en las comisarías, hubo tiroteos por la calle, en total, como os decía antes, hubo 325 muertos y miles de heridos. Esto, ojo, son datos, hechos obtenidos de investigaciones que se han hecho posteriormente, de organizaciones humanitarias. De hecho, el gobierno reconoce muchísimas menos víctimas mortales. No sé si son 100 y pico las que reconoce el gobierno de Nicaragua. Bien, pues lejos de frenar la deriva hacia la dictadura, el autoritarismo creciente, esas protestas que la pareja presidencial, y digo bien lo de la pareja presidencial porque es que gobiernan en comandita. En cierta ocasión Ortega llegó a decir que eran 50% él y 50% su esposa. Bueno, pues estas protestas no les hicieron replantearse la deriva de su gobierno. Al contrario, Ortega y Murillo pensaron que lo dijeron además, que quien estaba protestando en la calle eran terroristas. Y a partir de ahí eso se convirtió en una justificación para ir aprobando una tras otra una serie de leyes infames y draconianas que han sido utilizadas para reprimir cualquier tipo de disidencia contra el gobierno este mismo mes. Es decir, son estas leyes que se han ido aprobando en los últimos 3 años las que el régimen ha empleado para poner fuera de la circulación a 19 opositores hasta la fecha, y no sabemos cuántos más vendrán. Estas medidas son curiosas, bucear en ellas es darse un paseo por el absurdo. Algunas son increíbles. Criminalizan incluso mostrar los colores de la bandera nacional, la bandera de Nicaragua. Es de color azul y blanco, como la de Honduras, la de El Salvador, la de Guatemala. La de Guatemala, eso sí, es de azul claro. Estos colores azules y blancos, las banderas centroamericanas, tienen un origen histórico. Esto está hecho en recuerdo de la República Federal de Centroamérica, que fue un estado muy efímero, que pervivió muy poco, solo 15 años, entre 1824 y 1840, más o menos. Bien, pues estos colores, azul y blanco, se convirtieron
en un símbolo de las manifestaciones de 2018. Pues bien, ahora, con la ley en la mano, cualquiera que los exhiba en público, insisto, los colores de la bandera, corre el riesgo de ser detenido. Bien, pues en este contexto de represión implacable, más de 100.000 nicaragüenses han decidido irse del país desde entonces. Esta ola de detenciones última, que más que perseguir a población civil de manera indiscriminada ha sido quirúrgica, está siendo quirúrgica, porque esto está en marcha, es decir, mientras comento esto pueden estar deteniendo a otro. Es seguramente una de las peores que ha padecido Hispanoamérica en muchos años, sobre todo dirigida de manera quirúrgica a por líderes políticos, y presenta un problema serio para el gobierno de Joe Biden. Un gobierno que trata de lidiar con una región que tiene debajo, que está sumida en la pobreza, más pobreza aún la que ha traído la pandemia, que envía cientos de miles de migrantes a Estados Unidos todos los años y que no saben qué hacer para pararlo. La ola de detenciones se produjo, de hecho, cuando la vicepresidenta Kamala Harris estaba de visita en Centroamérica hace 15 días. Fue allí, estuvo en Guatemala, estuvo explicándoles a los gobiernos de la región que tenían que ser menos corruptos, gobernar mejor y encontrar el modo de frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos. De hecho, se lo dijo claramente, no vengan ustedes porque les vamos a impedir entrar. El gobierno de Biden, claro, este problema de Nicaragua le pilla algo lejos, pero le preocupan, ha condenado a la represión, pero claro, entre que tiene otros problemas más urgentes que atender, algunos especialmente urgentes, y que Nicaragua es un país pequeño, a efectos económicos insignificante, pues no sabe muy bien lo que hacer. Quiere dar una respuesta conjunta con la Unión Europea y con la Organización de Estados Americanos. Estudia también, todo esto es lo que he ido extrayendo de las reacciones a lo largo de este mes del Departamento de Estado, básicamente. Estudian también revisar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el CAFTA, que se firmó en 2004 y después fueron los países uno tras otro ingresando en él. Estudian expulsar a Nicaragua como medida de presión. Luego, junto a ello, pues la clásica batería de sanciones. La semana pasada, Estados Unidos sancionó a 4 nicaragüenses, incluida Camila Ortega, que es la hija de Daniel Ortega, que dirige una cadena de televisión, que es propiedad de la familia. A ver, yo no creo que sirva de mucho todo esto. Estamos viendo que en Venezuela no ha servido absolutamente de nada. Estados Unidos ha sancionado hasta la fecha a 30 altos cargos del gobierno de Nicaragua y miembros de la familia Ortega. Esto desde 2018. Vamos, las sanciones consisten en congelarles los activos que se encuentran en Estados Unidos y en prohibir a las empresas o a los ciudadanos estadounidenses tener tratos comerciales con ellos. Poco más pueden hacer. Y esto a Daniel Ortega le importa entre poco y nada. Él tiene un largo historial de resistencia a sus espaldas, no lo olvidemos. Este tipo fue guerrillero en los años 70, luego, como os decía, coordinador de la Junta de Gobierno, que se formó después de la Revolución Sandinista, y luego ya desde el 85 al 90 presidente. Pasó entonces una travesía del desierto muy larga que duró 25 años y regresó al poder en enero de 2007. Y ya desde entonces permanece ahí. Como líder de la revolución sandinista se enfrentó a las guerrillas de la contra, no de la contracrónica, de la contrarrevolución, que estaban respaldadas por Estados Unidos, esto durante la guerra de los años 80. La guerra nicaragüense de los años 80, que a Reagan le generó tantos problemas. Vamos, que no es la primera vez que se enfrenta abiertamente a Estados Unidos. Lo ha hecho en peores condiciones que ahora. Es más, hay un detalle importante que da fe de lo poco que le importa a Estados Unidos a Ortega. Cuando la policía detuvo a Cristina Chamorro el 2 de junio, un día antes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se había reunido con Denis Moncada, que es el ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense. No se había reunido en Nicaragua, sino en una cumbre regional en Costa Rica. En la reunión, Blinken, convencidísimo de que no pasaba nada, aseguró a los nicaragüenses que Estados Unidos quería una relación constructiva con Ortega y que aceptaría cualquier resultado de unas elecciones que fuesen limpias y libres en noviembre. Bien, todo indica que no serán ni una cosa ni la otra. El gobierno de Ortega, que según las encuestas es bastante impopular entre los nicaragüenses, ha decidido que los riesgos de perder unas elecciones son mucho mayores que los de molestar a la comunidad internacional.
Según un sondeo de Gallup que se realizó el mes pasado, en mayo, solo un 39% de los nicaragüenses aprueban la gestión del gobierno. Chamorro, por su parte, en ese mismo sondeo, tiene una aprobación del 53%. Si esto se traslada a las urnas, Ortega y todo su régimen, cuya columna vertebral es su propia familia, tendrán que abandonar el poder este mismo año. La vicepresidenta, ya lo he dicho, es su esposa, Rosario Murillo, a quien, por cierto, nunca le gustó el apelativo de primera dama porque lo consideraba burgués y contrario a los ideales revolucionarios. Así que desde hace 4 años ya no necesita ser primera dama. En enero de 2017 fue nombrada vicepresidenta de la República. Pero es que incluso ese cargo yo creo que se le queda corto. Su peso en el gobierno es mucho mayor. La propaganda del régimen se refiere a ella como la eternamente leal. Llegó incluso a defender a su marido de las acusaciones de violación de su propia hija, la hija de ella, no de él, llamada Zoila América, la que a su propia hija la calificó de loca y de estar delirando. Sus despiadados ataques, que fueron realmente despiadados a los manifestantes en 2018, la retrataron. Les describió de todas las maneras posibles, les llamó insectos, miseria humana, plaga, en fin. Esto superó, de hecho, en intensidad a la de cualquier otro miembro del gobierno. Vamos, que las elecciones de noviembre son una cuestión de vida o muerte para estos dos y para toda la corte de los milagros que les rodea. Si pierden, serán juzgados por la represión de 2018 y la que ha venido después, y seguramente se tengan que exiliar en Cuba o en Venezuela. Eso a ellos, claro. Los altos cargos del régimen tendrían una salida mucho más complicada y muchos de ellos habrían de enfrentar juicios y seguramente prisión. Así que está probando hasta dónde puede llegar. Ha calculado lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer en un país tan poca cosa y tan pequeño y ha concluido que el beneficio es mucho mayor que el coste. Si no se atrevieron con Venezuela, un país petrolero mucho más importante, con Nicaragua lo más probable es que no hagan absolutamente nada. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mario, de Colombia, que a cuenta de un comentario que hice hace un par de semanas sobre las protestas en su país, quiere hacer una matización sobre el primer presidente de izquierdas de Colombia. El día de hoy te envío esta nota de voz para hacer una aclaración respecto a una apreciación que hiciste en la contracrónica acerca de Colombia, respecto al paro realmente. Dijiste que en caso de ganar la presidencia de la República, Gustavo Petro, el eterno candidato a la presidencia, sería el primer presidente de izquierda de Colombia. Realmente no. Creo que no es así, porque el Partido Liberal Colombiano, que de liberal solo tiene el nombre y es liberal en lo económico, ha puesto ya más de la mitad de los presidentes de la República de Colombia. Y es un partido que pertenece a la Internacional Socialista. De hecho, es curioso, esto casi no se recuerda en el país, pero Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia la primera vez de la mano del Partido Liberal Colombiano. Curiosa la historia del país, ¿cierto? A ver, prosigo. Podríamos hablar de guerrilleros indultados en la historia reciente del país, es decir, siglo XX y siglo XXI, que llegan a la presidencia, pero aquí hay una pequeña trampa, y es que el primer vicepresidente de Juan Manuel Santos, que era Angelino Garzón, en su momento perteneció a la guerrilla del M-19, de la que salió también Gustavo Petro. Pues nada, solo era eso. Y te agradezco por el programa, estaba muy bueno. Siempre me da con ganas de más contracrónica. Un saludo y hasta otra. Bueno, Mario, el Partido Liberal en Colombia tiene algo así como siglo y medio de antigüedad, o más, de mediados del siglo XIX. Es uno de los partidos políticos más antiguos del mundo. En todo este tiempo, claro, a los liberales colombianos les ha dado tiempo de ser pues de todo, un poco de todo. Aquel partido ha dado cabida a todo tipo de tendencias. Caray, el propio Álvaro Uribe fue miembro del Partido Liberal durante buena parte de su carrera política. Ahora, hoy por hoy, el Partido Liberal Colombiano es un partido socialdemócrata de centro-izquierda. A quien no le van demasiado bien las cosas, por cierto, desde el punto de vista electoral. A ver, no es que al otro partido histórico, el conservador, le vaya mucho mejor. Hace cosa de 20 años, el espectro político colombiano empezó a atomizarse en una miríada de partidos
hasta llegar al momento presente, en el que no sé si hay 15 partidos distintos en la Cámara de Representantes, en la que ya liberales y conservadores, que en su momento la copaban entera, pues no llegan ya, creo que ni al 25% de los escaños. Lo que se han hecho, o tratan de hacer al menos los liberales colombianos, es deslizarse hacia la izquierda, porque el centro derecha está testado tras la irrupción de Cambio Radical primero y después de Centro Democrático, el partido de Uribe. Vamos, Mario, que presidente izquierda, lo que se dice izquierda, nunca ha habido en Colombia. Lo cual tampoco es extraño, porque la izquierda colombiana durante décadas se debatió entre aceptar el sistema o tratar de derribarlo mediante guerrillas, y eso la mantuvo obviamente alejada del poder. Bien, seguimos con Alberto de Panamá, que nos habla de la crisis que ha desatado la pandemia en su país. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas que diariamente te siguen en tu programa. Eh, Soy nuevo escuchándote, tengo más o menos medio año, pero te sigo diariamente. Y bueno, hoy me he animado a hablarte de este tema para que sepas de primera mano lo que está pasando en mi país de Panamá y advertir a todos los contras que me están escuchando de lo que, o sea, podrían tomar sus gobiernos esta idea de lo que está pasando en mi país. Y los pongo con el tema del poder que se está dando a los gobiernos con respecto a la pandemia. Los pongo en contexto rápidamente. Desde el año pasado, producto de la pandemia, la economía en Panamá está en desplome, el desempleo está en desplome, ha sido un caos total. Para que no hubiese un caos social, el gobierno lo que hizo fue dar un aporte económico conocido como Vale Solidario, que es un aporte económico que comenzó con $80, después pasó a 100 y actualmente 120 balboas, $120, que se le iba a dar a todos los trabajadores que pudieran justificar que habían perdido su trabajo producto de la pandemia. Una ayuda noble para profesionales que por la pandemia ahora mismo no tienen trabajo, porque no hay trabajo, no hay una reactivación económica en Panamá y se ve lejos que va a haber una. Entonces comenzó para estos trabajadores, pero el gobierno se aprovechó de eso, hizo politiquería y ahora se la dio a todo el mundo, trabajaras o no. Para ponerte ya en sintonía de por qué es este video, el día de ayer, lunes 21 de junio del 2021, a horas del mediodía, el gobierno declaró que iba a dar una extensión de esta ayuda económica, condicionándolo bajo dos modalidades: o hacer un trabajo comunitario para el Estado de 24 horas por mes, o inscribiéndote en un curso en un centro de formación profesional laboral. Entenderás a lo que me refiero con esto. No es ni un título universitario, no es ni un técnico universitario, sino para aprender a hacer algo. El gobierno lo justifica diciendo que esto ayudará a reactivar la economía, que esto ayudará a la gente a hacer algo mientras tanto, pero bueno, sabemos que lo que es realmente es, el gobierno dice, te estoy dando esto, pero no gratis, como si eso lo diera el gobierno, pero sabemos que ese vale, esa ayuda económica es de los impuestos de los propios trabajadores, así que esa es la paradoja de la política. La cosa es que ahora se ha dado esta disyuntiva de que vas a ver profesionales trabajando gratis para el Estado, cual fueran un preso, por así decirlo, pintando sillas en los parques, limpiando escuelas, cortando césped en isletas de calles, etcétera, a profesionales en Panamá. O vas a ver universitarios dejando la carrera universitaria para meterse en estos cursos. Te dejo tres premisas para que analices con respecto a este tema que ha pasado en Panamá. El primero, el poder que se le está dando al gobierno por la pandemia para decidir qué debe de trabajar, qué debe de estudiar. Segundo, el tema de la destrucción de la clase media. Desde ayer se ha hablado que murió la clase media en Panamá con este tema. Se han burlado, se han humillado a la clase media, la han humillado y bueno, ya con este tema de dejar la universidad y poner a los profesionales a trabajar por el Estado es el fin de la clase media. Y el tercer punto es cómo las élites de la región, sobre todo política y económica, ven con desprecio a la clase trabajadora, a la clase popular, abriendo la brecha social. Le dejo estos tres puntos y saludo, Fernando. La economía panameña ha sido una de las más castigadas del mundo por la pandemia. El año pasado,
el PIB panameño decreció un 18%, una auténtica barbaridad. Lo cual, ojo, era previsible, teniendo en cuenta que Panamá vive del comercio internacional, de las finanzas y luego como superconector entre distintas partes de América. Es decir, que con el comercio internacional en crisis, las finanzas también y los vuelos a medio gas, pues es normal que Panamá lo notase más que sus vecinos. Pero vamos, Alberto, ten en cuenta una cosa. Panamá está dolarizado desde hace más de un siglo, bueno, desde su nacimiento. Tiene divisa propia, el balboa, como bien has dicho, que se cambia 1 a 1 con el dólar y que, bueno, en Panamá yo creo que mantienen por aquello del orgullo nacional. De hecho, el balboa solo sirve como dinero de bolsillo, por lo que recuerdo. No sé si hay billetes. Yo desde luego no los vi en las 2 ocasiones que estuve en Panamá. Claro, esto obliga al gobierno a vivir con lo que recauda vía impuestos o vía el tránsito del canal, que se paga en dólares contantes y sonantes. No pueden emitir moneda y eso les impide o les pone muy difícil incurrir en grandes déficits o en financiarse, y eso ya es imposible mediante inflación, como hacen otros gobiernos. El plan de ayuda que aprobó el gobierno panameño para compensar a los que se habían quedado sin empleo por la pandemia no pueden mantenerlo eternamente porque no se lo pueden permitir. Mira, lo he ido a mirar ya por curiosidad la web del Ministerio de Hacienda panameño. La recaudación el año pasado cayó un 28%, es casi un tercio, y se han metido en un déficit público que es directamente insostenible, es del 10,2% sobre el PIB. Vamos, que no les queda otra que o suprimir esa ayuda, lo que seguramente ocasionaría protestas ahora mismo, o desincentivar que se pida el subsidio, exigiendo que los que lo reciban realicen algún tipo de trabajo. Bien, vamos ahora con Vicente, que nos da más información sobre el tema este que traté el otro día, de la crisis de los semiconductores. Buenos días, Fernando. Te mando esta nota de voz por el programa de hoy sobre la crisis de semiconductores y simplemente quería añadir un par de comentarios que han hecho todavía más complicado, si cabe, esta crisis de semiconductores. Y es que el coronavirus, que prácticamente en Taiwán no les había tocado nada, de hecho, si te puedes mirar estadísticas. Bueno, yo ya lo miré antes de estas nuevas olas y todo eso que han tenido en Taiwán, pero habían tenido, no llegaba a 2 dígitos de muertos y poquísimas infecciones y todo eso, y ahora ya empezaron a tener unos cuantos casos recientemente, incluso algunos casos dentro de la propia TSMC. Eh, y aparte de esto, algo también muy significativo es que Taiwán tradicionalmente tiene unas lluvias muy abundantes monzónicas y este año hay una sequía bestial que básicamente el techo TSMC ha tenido que comprar agua a precio de oro en el mercado y todo eso y encareciendo todavía, aparte de, dependiendo del exterior, encareciendo significativamente la fabricación de componentes. Y nada, de hecho, básicamente han tenido que reducir en agricultura. Es decir, Taiwán le ha dado prioridad absoluta a TSMC por encima de agricultura y otros sectores. Pero bueno, siempre es más barato comprar, importar frutas y verduras y carne y todo eso que tener que, bueno, que cuando que una cosa tan estratégica como los chips, pues tener bueno, le han dado evidentemente prioridad absoluta. Esto básicamente, pues estos dos componentes pues se añaden sobre todo a lo que tú ya has comentado, haciendo todavía la crisis más aguda. Y luego añadir como comentario que China le ha dado mucha prioridad al tema este de fabricar semiconductores, pero de momento no le ha salido muy bien. Eh, el equivalente en China de TSMC es igual, pero en lugar de una T es una C de China, en lugar de Taiwán. Y ha sido un fracaso porque normalmente la calidad de los procesadores se mide por el tamaño, ¿no? Es decir, cuanto más pequeño mejor y la potencia más o menos es inversamente al cuadrado del tamaño. Porque como básicamente se distribuyen en una superficie los transistores, pues más pequeño es mejor y no es lineal, sino que es cuadrático. Entonces, por ejemplo, los últimos chips de Apple, que son de 5 nanómetros, o los últimos de AMD, que son de 7 nanómetros, pues tienen mucha más densidad de transistores que los de 10, 14 que tiene Intel, ¿no? Bueno, pues el caso es que este fabricante chino, subvencionado con el gobierno chino y todo eso, no habían llegado, creo que ni a los 10 nanómetros, que vamos, que no eran competitivos y lo han tenido que cerrar o se está planteando qué hacer y todo eso, que vamos básicamente encima es un mercado extremadamente muy competitivo, pero solo un competitivo, es muy raro, pero que requiere muchísimas inversiones y es extremadamente complicado entrar y eso. De hecho, no sé si te has enterado que la Unión Europea también quiere hacer pues un equivalente de Airbus, pero de semiconductores y dicen, sí, bueno, tendremos 5 nanómetros en 2030. Bueno, es que en 2030 probablemente ya estemos en los 3 o 2 nanómetros o vete a saber, pero bueno.
En fin, no me alargo más y solo quería puntualizarte y añadirte estos comentarios. Gracias por el programa y que tengas un buen día. Efectivamente, Vicente, leí lo de la sequía mientras me estaba documentando, pero se me olvidó comentarlo. Al final había tanta tela que cortar que me dejé algunos retales encima de la mesa. A ver, Taiwán está sobre el trópico de Cáncer y es un país donde llueve mucho, es un país muy verde. De estos países tropicales con unas selvas estupendas y parecido en cierta medida a Filipinas, que está un poco más al sur, o a ciertas zonas de América. Y claro, al estar en el trópico de Cáncer recibe lluvias. Su temporada de lluvias es durante el verano boreal, mientras que los meses de invierno suelen ser secos. Vamos, lo mismo que sucede en Centroamérica. Luego ya a partir de agosto empieza la temporada de tifones, que se alarga un par de meses. Bien, pues al parecer ha llegado ya el verano boreal y ha empezado a llover, y la sequía, por lo visto, empieza a solucionarse. Vamos, durante meses han tenido los embalses medio vacíos. Estuve viendo un pequeño reportaje, no sé en qué cadena, una cadena estadounidense, creo, hace cosa de un mes, y llamaba la atención, porque claro, un país que llueve tanto tampoco necesita grandes embalses como los que tenemos, por ejemplo, en España o en el sur de Europa. Y claro, al parecer para fabricar semiconductores se necesita mucha agua, y eso evidentemente pues también ha comprometido la fabricación. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de los indultos. Si alguien comete un delito franco y lo hace obscenamente y sin arrepentimiento alguno pese al encarcelamiento correspondiente, merece el indulto según el parecer de Pedro. Parecer este consistente en indultar lo inindultable como pago de peaje por seguir transitando el gobierno. Como Pedro ya no tiene capacidad para sorprender por su iniquidad, 1000 veces expuesta con su alianza de gobierno con Podemos y durante la gestión de la pandemia, a todos se nos ha quedado cara de nada escuchando el argumentario sensiblero, buenista y falso de su justificación. Esta demostración de que en política los intereses personales priman sobre el interés general, el interés nacional, el sentido común, las instituciones y la decencia, se interpretará como un fallo no del sistema sino de un individuo, como si no fuera el sistema una retahíla de individuos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana tendremos contrahistoria, una contrahistoria estupenda con triple, os advierto ya. Vamos a estar Alberto Garín, Lorena Carrasco y yo mismo, presentando y moderando, porque con dos gigantes de esa envergadura, pues poco podré hacer más allá de moderar en condiciones y luego poner buena música de fondo, que eso, la verdad, es una de las cosas que más me gusta hacer en las contrahistorias. Muy bien, pues en la contrahistoria, Lorena, Alberto y yo os esperamos mañana. Así que hasta mañana, amigos.